No se le escucha. Está muteada, dice ahí. Buenas Ahora sí que noches, sí. Vamos de nuevo. buenas No se noches preocupe. para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a presentar al expositor que impartirá la clase de hoy. Su nombre es Rodolfo Santiago, psicólogo clínico de la Universidad Adolfo Ibáñez, licenciado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, especialista en terapia cognitivo-conductual para la esquizofrenia y otras psicosis. Realizó su tesis de pregrado y posgrado sobre la esquizofrenia y trastorno delirante persecutorio. Tiene diplomado en neuropsiquiatría y neuropsicología del adulto, de fundamentos teóricos de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene diplomado en psicopatología de la psicosis, Hospital Clínico Universitario de la Universidad de Chile, diplomado en clínica de psicosis esquizofrénicas y afines, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, diplomado en estados mentales de alto riesgo, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, tiene diplomado en psicofarmacología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en salud mental, ejercicio clínico psicoanalítico, diplomado en filosofía política de la Universidad de Chile, diplomado en filosofía e infancia de la Universidad de Chile, diplomado en psicopatología y psicoanálisis relacional a cargo del doctor Sebastián León, diplomado en toxonopsis y ha realizado diversas capacitaciones en adicciones, adolescencia, primeros auxilios psicológicos, entre otras temáticas en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, vamos a darle el paso al profesor Rodolfo para que inicie con su sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Es un placer saludarlos, saludarlas. No voy a leer el chat hasta los momentos que sean los indicados porque me distraigo muchísimo. Tengo ahí un problema con la atención, entonces desde ya se los voy a mencionar. De hecho, tengo entendido que va a quedar bloqueado el chat, pero lo vamos a desbloquear cuando sea el momento de las preguntas, de las dudas, y así podemos ir dialogando entre todos y todas. Antes de comenzar, me gustaría escuchar a algunas personitas, hay que ser unas 3 personas, 4 personas, para saber de dónde vienen, desde qué parte de Latinoamérica nos están viendo. Tengo entendido que desde México, incluso desde Norteamérica, algunos desde Europa, distintas profesiones, trabajadores sociales, enfermeros y enfermeras, ¿cierto? Psiquiatras, médicos, médicas, entre muchos otros. Así que si alguien quiere levantar la manito, le vamos a dar el espacio para poder, digamos, escucharlo. Ahí, por ejemplo, a Raúl. Y también contarnos cuál es la expectativa del seminario del día de hoy, ¿no? Eso es súper importante. Va. Voy. Voy a abrir los micrófonos. Denme un segundito. Listo. Tienen que reactivar el micrófono. Ya pueden. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchó? Hola, soy Se Raúl, ¿me escuchó? escucha, se escucha, se escucha. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Allendez, soy trabajador social, egresado hace un mes. Soy un exadicto, estuve en tratamiento de drogodependencia durante 14 meses y ya estoy en mi proceso terminado. Hace una semana recibí mi quinta carta dentro de un proceso de una fundación que tenía un tratamiento cognitivo-conductual y las expectativas son muchas. Quiero aprender, estudié por lo mismo, quise estudiar la carrera de trabajo social para perfeccionarme y poder hacer prevención y salvar vidas, tal como me la salvaron a mí. Y eso, estoy súper esperanzado que va a ser un buen seminario. Súper bien, muchas gracias. Gracias por su testimonio, ¿cierto? Por su confianza en poder comentarnos también de su historia.
¿Alguien más? Ahí que desactive el micrófono. Carmen, Carmen, ¿usted está ahí? Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen Morales. Yo vivo en Santiago. Estoy estudiando para técnico en prevención y rehabilitación de drogas. Entonces me interesa todo lo que sea que me pueda complementar los estudios y sobre todo lo que es las adicciones nuevas, adicción al teléfono, la adicción a las pantallas y un montón de adicciones que no solamente son una sustancia. Por eso me ha llamado mucho la atención este seminario. Súper, súper. Muchas gracias, Carmen. Nos vamos a, bueno, algo al principio que lo agregué hoy día, incluso vamos a hablar acerca un poquito de algo relacionado con la inteligencia artificial muy, muy breve, ¿cierto? Pero ahora vamos a focalizarnos un poquito más en drogas. Ok, dos personas más para que ya demos comienzo. Claudia Carvajal puede ser ahí, manito arriba, Claudia Carvajal. Hola, buenas noches. Hola, ¿Me escucho? Sí. muy bien. Ya. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Claudia Carvajal. Me encuentro en el noveno semestre, acabo de terminar mi práctica profesional de trabajo social. Soy egresada y titulada de técnico en trabajo social, ahora a la espera de mi título profesional del AYEP La Serena. Hace poquito estuve realizando mi práctica en un programa del Hogar de Cristo que se llama PADAM. Es un programa de atención domiciliaria para personas mayores que se encuentran en vulneración de derechos. Y bueno, me uní a esta red de ADIPA hace un par de meses, más o menos, de que inicié mi práctica, son 540 horas, hace un poco más de 4 meses, y la verdad es que encuentro una excelente plataforma y les agradezco bastante el seguir, ¿no es cierto?, nutriéndose de información de una manera más profesional. Y eso, siempre atenta y aprendiendo con ustedes. Un gusto saludarlos a todos. Maravilloso, ¿cierto? Muchas gracias. Esperemos que le vaya muy bien ahí en sus términos de estudio. Ok, la última persona, creo que era María de los Ángeles. Ahí me perdona si es que se me fue. María de los Ángeles. Hola, buenas ¿No? tardes. Hola. Soy María de los Ángeles, soy psicóloga hace poco más de un año y actualmente me encuentro trabajando en un centro de tratamiento de adicciones para niños, niñas y adolescentes. Llevo un año en ese programa, la verdad es que salí de la universidad y entré ahí, así que ha sido como una experiencia súper ligada a la infancia, a la adolescencia y al tema de las drogas. Por eso me interesa tanto como ir actualizándome, em, e ir viendo como todo este contenido relacionado. Así que igual si crean un grupo después al final de la clase sería súper bueno para que nos vayamos como compartiendo material o experiencias, sería genial. Súper, muy bien. Y la última persona, Javiera Sandoval. Y ya con eso terminamos. Vamos pasando yo mientras a la otra diapositiva. ¿Se escucha? Y Sí, Bueno, yo soy psicóloga y trabajo hace aproximadamente 4 años y en realidad estoy pasando por un problema bien complejo de adicción, así que también me uní a este curso como aprendizaje por mi carrera y aprendizaje por mi tratamiento. Así que igual quería compartirlo porque creo que estas instancias son súper provechosas para este tipo de tratamiento. Así que eso. bueno, le agradecemos a usted, Javiera, por comentarnos también de su experiencia personal, ¿cierto? Y lo más importante, que eso igual ilustra que las problemáticas de consumo problemático de sustancia y los problemas en general de adicciones es transversal a todo tipo de personas, ¿no? Psicólogos, no psicólogos, psiquiatra, incluso gente que se dedica especialmente al trabajo en consumo de droga. O sea, es un fenómeno que es transversal. Así que muchas gracias por su comentario porque también nos permite poder ya localizarnos, ¿cierto? En la clase de hoy. Así que muchas gracias. Bien, vamos entonces a apagar los micrófonos. El chat va a quedar desactivado, por lo que les mencioné. Esta presentación yo la he hecho justamente antes, en el mismo contexto de seminario,
como una sesión preliminar a lo que es un curso que va a ser un poquito más amplio, ¿ya? Entonces les pido que tengamos las expectativas lo más razonable, ¿cierto? A lo que alcanzamos en 45 minutos de presentación, que es lo que se me solicitó. Me encantaría poder hablar 20 horas, 30 horas de esto, pero el tiempo se nos hace muy cortito. Así que espero, sinceramente, que puedan extraer lo mejor de esta presentación y que puedan incluso adquirir ciertas herramientas o conocimiento teórico para que puedan aplicar en sus prácticas clínicas, para los que son familiares de personas con consumo problemático de sustancia o personas que tienen consumo problemático de sustancia, y quizás esta podría ser em, también una forma también de esperanza para vuestras rehabilitaciones. Así que este material está preparado principalmente para profesionales de la salud mental, pero todos y todas son muy bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que ahora está de mucha moda ChatGPT y todo lo que atañe al ChatGPT. Eh, muchos de ustedes seguramente han buscado alguna pregunta en ChatGPT. Yo mismo lo he hecho. A veces tenemos alguna inquietud, algo que no tenemos tiempo para buscar quizás en cierto documento. Bueno, ChatGPT a veces ahorra un poquito cierto de tiempo y nos permite adquirir información. Sin embargo, ha pasado algo súper extraño últimamente. Se han hecho estudios que mencionan que ChatGPT podría estar ocasionando algunos síntomas psicóticos en ciertas personas, ¿ya? Desde ya, para que puedan tener la información lo más actualizada posible, cuando hablamos de síntomas psicóticos, me voy a referir a síntomas positivos, como podrían ser las alucinaciones, los delirios, el pensamiento desorganizado, ¿cierto? El comportamiento catatónico, etcétera. No es positivo porque sea positivo, ¿ya? Sino positivo porque agrega algo a la persona. No de positivo de Yuppie, sino que agrega algo a la persona. También tenemos los síntomas negativos que suelen ser conocidos como la bulia, la alogia, el embotamiento, el aplanamiento afectivo, que generalmente la persona se siente un poquito más aplanada, un poquito más baja, hay desmotivación, ya no siento el mismo placer. La palabra anedonia significa del prefijo sin y de hedonismo, sin placer, ¿cierto? Como con dificultad para experimentar o expresar algún tipo de placer. Entonces, hay otros síntomas que entendemos nosotros desde el espectro de la psicosis, pero, por ejemplo, cuando acá en este titular que se hizo bien masivo en distintos medios digitales, cuando hablan de delirios se refieren a un trastorno del contenido del pensamiento. Los delirios son ideas apodícticas que tienen una certeza absoluta para quien lo está padeciendo, viviendo o experimentando subjetivamente. Por ejemplo, tengo la certeza apodíctica de que mi mujer me está siendo infiel, de que mi esposo, mi hombre me está, así me decía ayer un paciente, está siendo infiel para con mi persona. Los extraterrestres me están buscando. Hay un riñón que está siendo extirpado por alienígenas. Bueno, los delirios son pensamientos apodícticos que no son susceptibles a refutación y que se viven con una certeza absoluta. Entonces, solamente para matizar esta diapositiva, se ha encontrado que las psicosis no solamente podrían ser secundarias a drogas, que es la temática de la clase de hoy, o psicosis que son secundarias a un cuadro psiquiátrico, como las antiguamente llamadas psicosis endógenas, como la esquizofrenia, o, por ejemplo, psicosis que son secundarias a neurosífilis, que es una enfermedad neuroinfecciosa, que las personas que la viven podrían debutar con ciertos síntomas psicóticos o podrían en el transcurso de la enfermedad eclosionar, desencadenar síntomas psicóticos, o una persona, por ejemplo, que tiene un accidente cerebrovascular en algún sector límbico del cerebro, también generar ciertos síntomas psicóticos. Y tenemos esta nueva categoría que vendría siendo una psicosis secundaria al uso de ChatGPT. Ya hay distintos teóricos que ya están abordando, estudiando este fenómeno de cómo el chat GPT está generando algunos cuadros psiquiátricos en personas, digamos, de distintos tipos, y eso, bueno, seguramente en un par de años más vamos a tener investigaciones
mucho más acabada y con mucho más tiempo, ¿cierto? A nivel de longitud, de longitud. Ok, y ya para entrar un poquito en la temática de la presentación del día de hoy, les pido que puedan mirar este Neurospect, ¿cierto? Al lado izquierdo, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, esto se sacó de un estudio, un estudio importante, cómo el consumo de marihuana, el consumo crónico de marihuana puede generar ciertos daños cerebrales importantes, ¿ok? Y al lado derecho, cómo después de abstinencia, después de 6 meses, el cerebro empieza de alguna u otra manera a reconfigurarse. Esto yo sé que hay personas que no lo van a entender, no tenemos tiempo tampoco para explicarlo en profundidad, pero quiero que se queden de que la marihuana está demostrado que genera daño cerebral después incluso del primer consumo. Esta presentación no tiene el fin de debatir si la marihuana es terapéutica, si no es terapéutica. No vamos a debatir eso porque cada vez que entraba en ese debate es un debate sin salida. Entonces, yo les voy a mostrar en esta presentación lo que la evidencia científica nos está mostrando. Y la evidencia científica ha sido contundente en mencionar que la marihuana sí genera importante daño neuronal y a nivel de cerebro. Bueno, y como este título no solamente tiene que ver con drogas, sino que tiene que ver con la relación entre psicosis y drogas, me gustaría que, bueno, yo creo que todos sabemos que cuando hablamos de psicosis, inmediatamente pensamos en esquizofrenia. Eso es algo que ya nos vamos a llevar en este primer seminario, vienen otros más adelante, de que la psicosis no necesariamente es un símil de esquizofrenia. Yo puedo tener perdón, yo puedo tener, si bien la esquizofrenia es un tipo de psicosis, yo puedo tener otro tipo de psicosis que no sean psicosis esquizofrénicas, como la psicosis secundaria al consumo de sustancia, como la psicosis secundaria a causas orgánicas, como son, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular u otras alteraciones neurológicas. No obstante, como la psicosis generalmente ha sido asociada con la esquizofrenia, yo les invito a que puedan ahí, hoy día, miércoles feriado en Chile, ver este documental que es reciente, ¿cierto? Que lo pueden encontrar en YouTube, donde básicamente se muestra la realidad de muchas personas con esquizofrenia y otras condiciones de salud mental en Chile. ¿Ok? De que muchas de ellas, cuando han estado en algún tipo de descompensación e incluso tienen como comorbilidad un trastorno por uso, por abuso de sustancias, generan algún desencadenamiento psicótico, generan alguna alteración de tipo ya sea cerebral o de otro tipo, y a veces hay personas que han cometido un cierto tipo de delito, ¿ya? Y ahí, de alguna u otra manera, este documental muestra la realidad del hospital psiquiátrico, el Instituto Psiquiátrico Horvitz de Santiago, de la unidad forense, ahí se ilustra la WEPI, ¿cierto? Que es una unidad particular forense del Horvitz de Santiago. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre consulta, usted arriba de esta imagen, ¿qué dice ahí? ¿Algo se me repite con la marihuana genera edad? ¿O no ven eso ustedes? ¿O lo veo yo nomás? No, ¿Lo sí, ven se ve también la ustedes? imagen, se ve la imagen y dice la marihuana genera da. Ya. Ahí se Sí, nos quedó entonces eso, en todas, vamos a sí. omitirla. Vamos a omitirla como que nunca la vieron, pero ya de aquí a borrarla y sí que se me va a complicar un poquito. Ya, pero vamos a imaginar que eso no está. Eh, históricamente, perdón, las personas que han tenido esquizofrenia, que es un tipo particular de psicosis, psicosis esquizofrénicas, ¿ok? Dependiendo del manual diagnóstico de la epistemología desde la cual estamos abordando el fenómeno de las esquizofrenias, van a haber distintos tipos de esquizofrenias, por ejemplo, para el DSM-4, para el CIE-10, y después se habla de un espectro de la esquizofrenia más en el DSM-5 y el CIE-11, ¿cierto? Dependiendo, insisto, de la epistemología, desde dónde estamos abordando el fenómeno. Lo que sí sabemos es que tenemos, bueno, históricamente las personas que han sufrido de esquizofrenia han sido maltratadas, violentadas y se han realizado prácticas muchas veces que están al borde o que han sido en sí misma tortura para con estas personas. Entonces han vivido un estigma histórico y hoy afortunadamente estamos cambiando este paradigma de que son personas que sufren,
que pueden tener ciertas ideas delirantes, que pueden tener ya sea alucinaciones, síntomas cognitivos, síntomas afectivos, pero que son personas que están padeciendo una condición de salud mental. Ya nadie se levanta de un día para otro queriendo, oh, quiero tener esquizofrenia, entonces tal o cual cosa. No, son personas que sufren una patología de salud mental, una condición de salud mental, alguna alteración desde la neurobiología neurobiológica, desde otras perspectivas fenomenológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, históricamente estas personas han sufrido del estigma y de la vulneración de sus derechos humanos. No se olviden que en el medioevo, en otros momentos históricos, ¿cierto? Las personas con esquizofrenia se pensaba que estaban endemoniadas, entonces venía el sacerdote a hacer los exorcismos, empezaron en la modernidad las prácticas del electroshock, ¿cierto? Sin anestesia general, bueno, un sinfín de intervenciones que estaban al borde de la tortura. Hay que diferenciar la terapia electroconvulsiva actual, que sigue un protocolo específico, que tiene protocolo médico, que hay autorización, etcétera, 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 a lo que era el electroshock en la antigüedad, ¿ya? Yo aquí me estoy refiriendo súper específicamente a cómo se practicaba el electroshock en la antigüedad, que no es lo que se hace hoy con con las terapias de electroconvulsión. Dicho sea paso, que tienen muy, muy buena evidencia científica, pero yo también entiendo de que esto genera muchos comentarios aún y que hay debate sobre esto y por supuesto que el debate siempre va a estar abierto porque gracias al diálogo vamos avanzando, ¿no? Y vamos humanizando todas las intervenciones que se realizan para con estas personas, sobre todo con esquizofrenia, ¿ya? Entonces es un debate que está abierto, de hecho hace no mucho tiempo en un psiquiátrico de Valparaíso, en Chile, hubo una problemática importante con el uso de las terapias electroconvulsivas y bueno, se generó todo un nuevo debate sobre este tipo de intervenciones que ustedes pueden encontrar ahí en Google o buscar en YouTube lo que fue esa polémica importante. ¿Ya? Les cuento un poquito entonces, tal como nos menciona este importante autor en el mundo de las esquizofrenias, los tratamientos de principio del siglo XX para la esquizofrenia incluían coma insulínico, shock omeprazol, terapia electroconvulsiva, hidroterapia y leucotomía frontal. Los medicamentos neurolépticos, que son los conocidos antipsicóticos, se utilizaron por primera vez a principios de los años 50. ¿Ya? Entonces, para que ya empecemos a adentrarnos en esta presentación, siempre yo creo que el respeto, la diversidad es lo más importante y uno de los objetivos en el tratamiento, no solamente de las personas con esquizofrenia, dicho sea paso, que está, la evidencia científica nos muestra que son de las condiciones de salud mental que más alto índice de consumo problemático de sustancia tienen en comorbilidad con la condición de base. Eh, las personas, por ejemplo, con adicción que generan psicosis o las personas que tienen un consumo problemático a cualquier droga, lo importante es que el día de mañana no sepamos identificar que esta persona tiene un consumo problemático, esta persona tiene esquizofrenia, sino que todos seamos parte de una misma multicultura, de una misma diversidad, neurodiversidad. Entonces, no vamos a abrir micrófonos porque el tiempo no es muy prolongado, pero la pregunta es: ¿qué estamos entendiendo por drogas? ¿Qué estamos entendiendo por adicción? ¿Qué estamos entendiendo por consumo problemático? La OMS va a definir la droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Esto es muy interesante porque acá se nos habla de cualquier sustancia natural o sintética. Entonces, cualquier sustancia que va a generar una repercusión ominosa en nuestro organismo, perjudicial, ¿cierto? Deleteria para nuestro organismo. Y es muy interesante porque hay fármacos que si no se utilizan bajo una prescripción médica, también podríamos considerarlo una droga. En inglés, ¿cierto? Se habla de las drugstores, de las pharmacies, de las farmacias, o la drug, a veces no sé, hay como un símil con el fármaco, pero a lo que quiero llegar es que incluso en español, nosotros cuando hablamos de droga, ¿cierto? Con la categoría que tiene la droga,
y la diferenciamos del fármaco, ese fármaco que tiene una prescripción médica, cuando se mal utiliza sin fines médicos, también podría generar el efecto de una droga, considerando esta definición epistemológica de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, lo que pasa con el fentanilo. El fentanilo, ¿cierto? Que es una droga depresora, un opiáceo sintético, ¿cierto? Que tiene un alto poder adictivo. El fentanilo tiene un uso médico, que si a usted le hacen una colonoscopía, una endoscopía, probablemente le van a sedar, le van a poner un poquito de fentanilo, incluso en patologías oncológicas, neoplásicas, etcétera. Para el dolor crónico, ya sea oncológico o no oncológico, se tiene que utilizar morfina, fentanilo para los dolores insoportables que muchas personas viven. Cuando el fentanilo no se está utilizando bajo prescripción médica, pasa a ser inmediatamente a ocupar lo que hoy entenderíamos por una droga, como que el límite es podría ser muy delgado, ¿no? Y ocurre lo que estamos viendo hoy día en ciudades como San Francisco, en Nueva York, en New Jersey, en Estados Unidos principalmente, calles completas de personas que están bajo el consumo de fentanilo. Y también está en Chile, es un fenómeno que se está exacerbando también, ¿ya? No es algo que en Chile no exista, también existe y también en otros lugares de Latinoamérica. Entonces, cada vez estamos en un descontrol del uso y abuso de sustancias. Para que se haga un poquito más dinámica, voy a tomar agüita un segundo, más dinámica esta presentación. Vamos entonces a ver algunas cositas que muchas veces nos preguntamos o nos preguntan, o algunas que son son perogrulladas, de perogrullo, pero no lo son tanto. Bueno, vamos entonces, por ejemplo, a visualizar la primera. Hay bajo consumo por muerte asociadas a drogas. Piénsela un poquito. ¿Verdadero o falso? Hay bajo consumo por muerte. Perdón, o sea, lo que quiere decir la primera es que hay pocas muertes asociadas al consumo problemático de drogas. Pocas muertes asociadas al consumo problemático de drogas. Esta es tan, verdadero, ¿cierto? Cada vez hay más personas eh, cada vez se ha visto más índice de mortalidad secundaria al consumo de drogas, ¿ya? Y acá nos referimos particularmente a la pasta base, cocaína o los derivados o drogas sintéticas, ¿cierto? Muy sintéticas como las nuevas que han estado apareciendo como el TUSI, ¿ok? Que eso, dicho sea de paso, viene del TU de 2 y C de C. Es una nomenclatura gringa que nosotros acá la agarramos y le decimos el TUSI. Ahí le pido a Andrea que no raye la pantalla, por favor. Entonces, le puso verdad, le puso la está escribiendo, ya, gracias. Si la está poniendo ahí la letrita, muchas gracias. Yo ahí me disocié. Segunda, todo consumidor de drogas se convierte en drogadicto. Todo consumidor de drogas se convierte en drogadicto, ¿cierto? Ahí ustedes van a aplicar la A, consumidor, consumidora, se convierte en drogadicto, drogadicto. Todo consumidor de drogas se convierte en drogadicto. Esperamos 3 segunditos. Prohibido buscar en chat GPT. Todo consumidor de drogas se convierte en drogadicto. Falso. No todos los consumidores de drogas se convierten en personas con consumo problemático de sustancias. El consumo de drogas solo altera el sistema nervioso central. El consumo de drogas solo altera el sistema nervioso central. 10 segundos. 10 segunditos. Ok, tal cual como ahí aparece en el chat. Voy a ver el chat un poquito acá. Chat, 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 chat. Falso, ¿cierto? Excelente. Falso. Ahí me están rayando mucho la pantallita, pero bueno, le pido ahí a nuestra moderadora que Profe, eso bloquee el. lo toca es que tú dejes de compartir, vuelvas a compartir y miremos unas configuraciones. Ya, a ver, intentémoslo. Sí, vuelve a compartir. Vamos a compartir. Ya, ahí sí, ahí quedó limpia la Le, pantalla.
Le debe salir, antes, para que no vuelva a pasar, le sale la barrita de Zoom, ¿sí? En los tres punticos. ¿Sí? Dice, se despliega un menú en deshabilitar anotación. Anotaciones. Ah, ya, ahí la vi, ahí está. Listo, Muchas ya no va a volver gracias. a pasar. Muchas gracias. Entonces, el consumo de droga no solamente altera el cerebro, los distintos sistemas del cerebro, ahora que estamos con eh, muchos estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas desde la neurobiología, la neurología, las neurociencias en general, sabemos que el cerebro, que estaba tan olvidado, ¿cierto?, hace mucho tiempo y ahora están full estudiando los efectos que genera todo en el cerebro, desde la tecnología, el chat GPT, las drogas, etcétera, 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 no solamente afecta el cerebro, sino que también otros órganos importantes y vitales del cuerpo, ¿cierto? Estamos pensando en otros sistemas también, anatómicamente hablando, en distintos otros sistemas, ¿cierto? Y, por ejemplo, puede afectar los riñones, puede afectar el corazón, los pulmones, el colon, el estómago, etcétera, cavidad bucal, entre otros. El alcohol es menos peligroso que otras drogas, ¿ya? Esto generalmente se ha pensado como verdadero, que el alcohol es menos peligroso que otras drogas, sin embargo, sabemos que el alcohol es igual o más peligroso que otras drogas. Si usted está manejando, ustedes si van a las cifras del 2024, 2025 de muertes por accidentes bajo el consumo del alcohol, van a realmente quedar ahí impactados, impactadas en cómo eso va creciendo todos los años. Es una droga muy peligrosa. Una persona sin trastorno de salud mental no puede desarrollar dependencia. Sabemos que una persona, si bien que los trastornos de salud mental, ¿cuáles son los trastornos de salud mental? Desde la psicopatología, depresión, ansiedad, ¿cierto? Incluso la esquizofrenia podría considerarse un trastorno de salud mental según el DSM-5, CIE-11. eh, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de personalidad, limítrofe, esquizoide, esquizotípico, etcétera, 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 incluso otras condiciones como el espectro del autismo, sabemos que eh, podrían haber relaciones importantes con esos trastornos de la salud mental, condiciones de salud mental, y el desarrollo de una dependencia a sustancias. Sin embargo, no solamente, digamos, se va a desarrollar en personas con trastorno de salud mental, sino que también con personas sin trastorno de salud mental. Ahí igual esto podría ser debatible, ¿no? Tendríamos que ver quién hizo un diagnóstico o por qué no se hizo tal diagnóstico, quizás la persona no recibió un diagnóstico a tiempo. Bueno, eso ya es un poquito más profundo. La pasta base tiene un bajo poder adictivo. La pasta base tiene un bajo poder adictivo. La planta base tiene un altísimo poder adictivo. Yo justamente con las personas que más trabajo hoy día, o uno de los grupos con los que más trabajo con personas que tienen consumo de pasta base, y realmente a veces el trabajo clínico se hace muy difícil porque la pasta base es extremadamente adictiva y genera mucho daño, no solamente a nivel del cuerpo, a nivel del cerebro, a nivel de la mente, a nivel de familiar, a nivel social y otros tipos de daños también. Ya tiene un muy alto poder adictivo. Se podría considerar dentro de las drogas estimulantes según el SENDA. ¿Estimulantes a qué? Al sistema nervioso central. ¿Recuerdan esa categoría? Depresoras, estimulantes, alucinógenas o perturbadoras. Bueno, esto vendría siendo la pasta base de cocaína, PBC, pasta base de cocaína, una sustancia estimulante. ¿El consumo de marihuana no tiene repercusiones ominosas en el organismo? Bueno, ya sabemos que la marihuana cada vez es menos natural, cada vez es más sintética, tiene intervenciones genéticas y un sinfín de otras intervenciones. Y los estudios nos muestran, por ejemplo, de la doctora Annalise Der de la Universidad de Chile, que cada vez se sabe más los daños que genera la marihuana en el cerebro y en otros organismos del cuerpo. La marihuana tiene efectos depresores y alucinógenos. Eso es verdadero. Sabemos que la marihuana bueno, hay drogas que podrían considerarse depresoras, alucinógenas al mismo tiempo o perturbadoras, depende desde la epistemología, desde dónde estamos mirando el fenómeno. El SENDA principalmente la clasifica dentro de las drogas depresoras, pero el SENDA igual se va actualizando rápidamente y a veces una misma sustancia la clasifica en diferentes tipos
de categorías, ¿ya? Según cómo afecta a nivel cerebral. El Senda ya les voy a mostrar lo que es para las personas que no son de Chile. Yo creo que el Senda, realmente el trabajo que se hace en Senda es muy, muy bueno. Las personas que trabajan ahí realmente tienen actualizaciones, em, valga la redundancia, muy vigente en torno a lo que son las sustancias, el consumo, la prevención, la rehabilitación, prevención de uso de drogas, etc. La adicción no se recupera. Históricamente, antes se pensaba que la adicción no se recupera. Hoy sabemos que hay esperanza, hay mucha esperanza. Yo lo he visto en la clínica particular, trabajo en el servicio público también de salud, y la adicción sí se recupera cuando hay un tratamiento psiquiátrico, hay un tratamiento, como les digo, farmacológico o de psicoterapia, de terapia ocupacional, de los técnicos en rehabilitación que son tan importantes, el trabajador social, las trabajadoras sociales, a todo cuando hay un sistema que está apuntando hacia el recovery, hacia la recuperación de la persona, por supuesto que sí puede haber una, insisto, recuperación. ¿Es importante diferenciar adicción de consumo problemático de sustancia? Bueno, esto es muy interesante. Dicho sea de paso, les quiero mencionar que hace un tiempo atrás estuve grabando en Adipados. Ustedes van en YouTube, de mismo Adipa. Adipados, si ponen ahí en buscar Adipados en YouTube, no me recuerdo el capítulo, pero estoy yo grabando con el doctor Liberona, que es médico, que además es psicólogo y además está estudiando sociología en la Universidad Católica, yo siendo un magíster y está en la beca de neurocirugía de la Chile. Realmente alguien muy inteligente y que sabe muchísimo, muchísimo de estas temáticas. Y tuvimos un diálogo muy fructífero en torno a la diferencia de adicción y consumo problemático, ¿ya? Así como algo muy preliminar, la adicción con el consumo problemático, dependiendo desde dónde estamos mirando el fenómeno, va a depender de eso, ¿cierto? Pero así, en primera instancia, vamos a decir que no es lo mismo, porque tal como menciona el doctor Liberona en ese podcast de Adipados, una persona puede tener un cerebro adicto neurobiológicamente hablando y no tener un consumo problemático, es decir, el consumo problemático que tuvo de consumo de pasta base le generó una adicción cerebral, después deja de consumir, entonces deja de ser un consumidor problemático. No es una persona con consumo problemático, pero sí tiene una adicción cerebral que le generó el consumo problemático. eh, y al mismo tiempo, claro, la adicción hoy día igual se está visualizando mucho desde lo neurobiológico, de los sistemas de recompensa, dopaminérgico, etcétera, etcétera, y cómo neurobiológicamente se comprende los circuitos de adicción, los neurotransmisores que están involucrados, las áreas diferentes del cerebro que se activan, se desactivan, entre otras cosas. ¿Ya? Pero así, a grosso modo, yo pensaría que la adicción y el consumo problemático de sustancias van por un mismo carril. Las drogas en sí no producen psicosis. Esto es súper interesante porque las drogas en sí mismas efectivamente no... A ver, depende de la droga, ¿ya? El cigarro es una droga. No sé si usted, no creo que tenga la experiencia de ver que las personas que fuman cigarro, nicotina, entre otras sustancias de ese tipo, de ese espectro, estén generando episodios psicóticos. No está muy claro eso. Eh, pero sí sabemos que hay drogas como la pasta base, que está muy correlacionada con el desencadenamiento o con crisis agudas de psicosis. Y también sabemos, por ejemplo, que la marihuana está muy correlacionada con cuadros psicóticos secundarios a droga. Sabemos que la cocaína, el tusi, otras sustancias como el alcohol, ¿cierto? Las alucinógenas alcohólicas. O sea, hay muchos tipos de sustancias que sí pueden producir psicosis en sí mismas, pero va a depender del organismo. Igual yo conozco un caso de una persona que ha tenido un consumo de 30 años de pasta base y él menciona nunca haber generado un cuadro psicótico. Eso depende del organismo, de cómo el cerebro, depende de un sinfín de elementos complejísimos para decir qué genera o no genera la psicosis. Quizás si hay alguna predisposición genética o otras alteraciones neurobiológicas, cerebrales, neurobiológicas, etcétera. Entonces, la droga en sí, esto vamos a dejarla como depende, ¿ya? Depende de la droga, depende de la sustancia, y sabemos que hay drogas que sí son más potencialmente productoras de psicosis, o pueden producir psicosis. Todas las drogas producen los mismos efectos, ya vimos que no es lo mismo una droga depresora, a una droga alucinógena, a una droga estimulante, como la cocaína.
Y las psicosis, por ende, van a ser distintas. No es lo mismo la psicosis que se produce por consumo de marihuana a la psicosis que se produce por el consumo de pasta base, que a la psicosis que se consume por el consumo de ayahuasca. ¿Ya? Son psicosis diferentes, hay alteraciones clínicas diferentes y es importante que esas se sepan. Y justamente el curso que se va a realizar en contexto de este seminario, que es un curso que se llama Nuevas Drogas, más que nuevas drogas, lo que vamos a ver psicosis exógena, esto mismo en profundidad, de las psicosis que se generan por el consumo problemático de sustancias y cómo diferenciar clínicamente, cómo diferenciar un consumo problemático de cocaína a una persona que tiene esquizofrenia o una persona que tiene esquizofrenia en comorbilidad con un consumo de cocaína. Entonces, hay muchos elementos y matices que hay que tener en cuenta cuando nos dedicamos al trabajo clínico de psicosis exógenas o psicosis secundaria al consumo de drogas. Me dice, ¿es suficiente aplicar ASIST y Audit? La verdad es que hoy día hay mucho reduccionismo con los tamizajes, con las pruebas. Está bien, son pruebas que sirven para evaluar, pero no nos podemos quedar pegados en el ASIST y en el Audit. Tenemos que hacer un trabajo clínico mucho más profundo que aplicar pruebas, que tienen que ver desde la alianza terapéutica a intervenciones basadas en evidencia en drogodependencia. Entonces, tenemos acá lo que se denomina el SENDA, y esto es muy preocupante porque el SENDA, que es este organismo, ¿cierto? Que ahí tienen el nombre en el título, en Chile, gubernamental, nos menciona cifras muy actualizadas y nos dice que Chile ocupa el primer lugar en toda América, ya sea Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, con todo lo que implica, y Centroamérica, México, donde los escolares consumen más marihuana, cocaína y tranquilizantes. Eso es súper, súper complejo y problemático y delicado. Ahí Juan Cañete, yo lo miro a usted, así que veo sus reacciones. Los estudiantes entre octavo básico y cuarto medio son los que más consumen estas drogas en comparación al resto de la población. La edad de inicio del consumo problemático, ya el promedio, la media, es de los 14 años, mientras que el desarrollo del cerebro continúa incluso después de los 18 años. Sabemos que el cerebro termina de madurar a los 25 años, hay autores que hablan de que nunca termina de madurar y hay autores que hablan que eso termina de madurar a los 40. El consenso es a los 20 años, 18 a 20 años. Y también tenemos en conocimiento que el inicio temprano del consumo pone en riesgo el desarrollo neurológico, neurobiológico y las estructuras centrales del cerebro. Entonces, esto igual es muy complejo. Y hay algunas funciones cognitivas que están siendo muy alteradas, por ejemplo, tras el consumo de marihuana, y aquí eh, el consenso dentro de, estos son poquitos, pero hay muchos más, se habla de memoria de trabajo, la working memory, memoria visual, memoria verbal, atención, concentración, velocidad del procesamiento, entre otras. Por ejemplo, es muy interesante porque hoy se está estudiando mucho en esquizofrenia, cuáles son como los endofenotipos cognitivos que uno espera encontrar en personas que van a generar esquizofrenia, estado mental de alto riesgo o esquizofrenia en sí, y hemos encontrado que la atención, la memoria y las funciones ejecutivas son las más alteradas. Y cuando vemos, por ejemplo, estudios de personas con consumo de marihuana, encontramos justamente funciones cognitivas similares muy alteradas que se van cronificando en el tiempo. Y recuerden que hay estudios que se los voy a mostrar más adelante que hablan que cuando personas han generado psicosis secundaria a marihuana, tienen más probabilidades de transicionar o que eso se endogeneice, se esquizofrenice y que puedan desarrollar un cuadro tan complejo, una condición de salud mental como la esquizofrenia, donde ya es más crónico, donde ya el tratamiento apunta no hacia el volver, entre comillas, esta vida así como normal sin esquizofrenia, sino que apunta a atenuar los síntomas positivos, negativos, cognitivos y afectivos y que la persona pueda tener la mejor calidad de vida posible. Pero sabemos que puede ser delicado que una persona que tiene una psicosis secundaria, drogas, que pueda transicionar a algo más del espectro esquizo. Eso va a depender de distintos factores, como la predisposición genética, por ejemplo.
Bueno, aquí yo les mencionaba un poquito acerca de la doctora Der, ella es psicóloga, doctora, con doctorado en psicología, ¿cierto?, del Departamento de Psiquiatría Oriente de la Universidad de Chile, una universidad importante acá en Chile. Yo creo que una de las personas que más sabe de drogas y población infanto-juvenil en Chile es la doctora Annalise Der. Así que yo creo que ahí pueden buscar sus distintas investigaciones, metaanálisis y lo que ella ha estado investigando con esto, sobre esta temática. Bueno, ahí tenemos un poquito el Senda, hay ciertos números que nos orientan. El Fondo de Drogas y Alcohol, que es gratuito y confidencial, 24/7, las 24 horas del día. 14/12. Ya hay personas cuando están en consumo, para prevenir el consumo, hay psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadores sociales que están ahí atentos, ¿cierto?, a las necesidades de las personas que están en contextos de consumo. Y lamentablemente cada vez más el microtráfico, el narcotráfico se ha ido exacerbando en Chile y también en Latinoamérica, donde por ejemplo incluso se ha visto que dueños de farmacias, ¿cierto? Donde son personas que facilitan medicamentos a la población de cierta comuna, han sido proveedores de narcotraficantes. Ya, por ejemplo, acá como se pudo visualizar en este informe de 24 horas, que es un canal en Chile, donde se vendió más de 90.000 jarabes al narcotráfico, jarabes que generaban también adicción. Entonces hay distintas drogas, el tusi, la marihuana, las pasti que les llaman acá, las pastillas, las píldoras, las pilas, ¿cierto? Anfetamina, la ketamina, eh, y otras sinfines de sustancias, otro sinfín de sustancias, y sabemos también, por ejemplo, tal como se lo mencionaba al principio de esta presentación, que el fentanilo ya se está exacerbando en Chile. Alarma por droga zombie, Fiscalía concreta en Antofagasta, mayor incautación de fentanilo que claramente no tenía fines médicos, no tenía fines de prescripción médica, sino fines de droga, ¿cierto? De narcotráfico. Reportan aumento de psicosis en jóvenes por consumo de marihuana, esto es del 2024, muy reciente, el 15 de enero del 2024, perdón, donde cada vez estamos viendo más la psicosis asociada al consumo de marihuana. Yo hace un tiempo atrás escuchaba a un psiquiatra muy importante en Chile, no voy a dar su nombre porque hay mucha gente conectada y a veces uno no sabe si les gusta que lo nombre o no. Él mencionaba que él trabajaba en el Horvitz y que él mencionaba con mucha claridad que la gran mayoría de personas, que la gran mayoría, un segundito, que se me desconectó la batería del, ahí sí, que la gran mayoría de usuarios, de pacientes que él tenía hospitalizadas en la unidad de la cual en la cual él estaba a cargo, eran personas que no tenían esquizofrenia, que no tenían trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo o algún trastorno de la personalidad. No, eran personas que tenían psicosis, es decir, que tenían delirios, alucinaciones, o solo delirios, o solo alucinaciones, o mixtura de distintos síntomas psicóticos asociada al consumo de marihuana. ¿Qué significa eso? Que hoy día tenemos una escasez de cama en Chile, camas psiquiátricas, me refiero, tenemos 4 hospitales psiquiátricos en Chile, la gran mayoría colapsados, y tenemos muchas personas que tienen psicosis esquizofrénicas que requieren muchas veces hospitalizaciones para poder monitorear sus síntomas, que puedan tener los fármacos y monitoreo farmacológico, psicoterapias intensivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que para condiciones de salud mental tan graves como la esquizofrenia hay una escasez de cama y el psiquiatra mencionaba que él no entendía, claro, o sea, la psicosis también por consumo de marihuana es igualmente de grave, pero cuando la psicosis, cuando hay una desintoxicación del cuerpo y la persona tiene una hospitalización que suele ser corta, la persona vuelve a su anterior, ¿no? Cuando hay una desintoxicación de la sustancia, la persona puede de alguna u otra manera retornar a lo que era antes sin quedar con estos síntomas, digamos, a nivel de residuo. En cambio, en la psicosis esquizofrénica suele ser muchísimo más complejo el tratamiento, mucho más crónico, mucho más lento, y no había camas para las personas que realmente necesitaban una cama urgente, un tratamiento urgente porque estaban ocupadas en psicosis asociada al consumo de marihuana. Esto igual lo podemos debatir, ¿no? Porque claramente todas son igual de importantes, ya sea psicosis secundaria al consumo de marihuana o esquizofrenia, pero la esquizofrenia es una condición de salud mental que requiere tratamiento muy profundo y específico.
cuando hay descompensación. Hay muchas personas con esquizofrenia que viven bien, que tienen tratamientos ambulatorios, van al COSAM, van a buscar sus medicamentos o al hospital de día y pololean, tienen pareja, vidas completamente normales o lo más cercano a lo que entendemos, entre comillas, como la normalidad, ¿cierto? La mal llamada normalidad, como le llaman los filósofos y las filósofas. Eh, Eso, vamos a seguir. Entonces, uso de cannabis en jóvenes hospitalizados por un primer episodio de psicosis. Al final, a lo que apuntaba el psiquiatra es que si la marihuana no estuviese en la ecuación, ¿cómo se dice? Ese, Hubiésemos hubiese. tenido más camas. Claro, hubiésemos tenido más camas, digamos, disponibles para personas que lo necesitaban. Era como la marihuana el problema acá, más allá que otros asuntos. Ya, entonces el consumo de cannabis fue frecuente en este grupo de jóvenes estudiados. Se asoció a la presencia de psicosis en este grupo de jóvenes hospitalizados por un primer episodio psicótico. Hay que diferenciar, perdón, el primer episodio psicótico de la esquizofrenia, ¿ya? Esquizofrenia no es igual a un primer episodio psicótico. Alguien puede estar hospitalizado por un primer episodio psicótico y no tener un diagnóstico de esquizofrenia, ¿ya? Generalmente tienen que haber distintos episodios psicóticos y ser crónico en el tiempo para hablar de esquizofrenia y más aún cuando hay una predisposición genética que está ahí activada. Pero yo puedo tener un primer episodio psicótico asociado al consumo de sustancia y el tratamiento es bastante, tiene mucho mejor pronóstico que lo que uno espera en esquizofrenia. Entonces, esta asociación es mayor cuando la edad de exposición a cannabis es más temprana. Mientras más temprana la exposición, más deterioro va a haber a nivel cerebral, porque las personas, por ejemplo, de 14 años, los niños, niñas y adolescentes, están en pleno neurodesarrollo, generando podas, ¿cierto? Distintos procesos químicos a nivel cerebral, neurobiológico. Entonces, cuando eso lo alteramos, reciben la intoxicación de cualquier tipo de sustancia, por supuesto que eso podría empeorar cualquier tipo de pronóstico. Entonces, esto va a tener consecuencias para la planificación de políticas de salud y en la prevención del consumo de cannabis en nuestra población, con énfasis en nuestros jóvenes. Y esto lo encontré bastante interesante. Yo busqué el estudio y efectivamente es así. Y el estudio nos menciona que casi la mitad de adolescentes con psicosis inducidas por cannabis desarrollan esquizofrenia a los 3 años, y ahí la persona pone por muy natural que la piense, no es inofensiva, que era un psiquiatra, dicho sea de paso. El consumo de cannabis entonces estaría vinculado al aumento de psicosis en jóvenes en Estados Unidos, según un estudio tanto. Y bueno, para no reducir toda la presentación a lo que es la marihuana y como estamos en el tiempo, me gustaría un poquito hablar de esta droga también que se ha hecho muy popular en Chile, también en Latinoamérica, que es el TUSI, ¿ya? Que viene de esta nomenclatura como de two, de dos en inglés, sí, aquí le pusieron TUSI, ¿ya? Que es una mezcla de cocaína con colorantes y un sinfín de cosas que no tenemos muchas veces la noción de qué es lo que se está consumiendo. Vamos rápidamente entonces a este casito clínico, se los voy a leer. Oh, Juan, ¿me quieres ayudar tú a leerlo? Juan Cañete. No, ya, no te preocupes. Ya, lo leo yo. ¿O alguien quiere ayudar a leerlo? El casito. Alfredo. Diego, que delante igual tenía la mano levantada. Diego. Ya va, dame un segundo. Vamos a buscar a Diego que bajó la mano. Ah, la bajó Diego. Ya, si no lo leo yo nomás, pues no, no hay problema. Ah, no, es que... ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, sí, no tengo problema, solo que estaba esperando a que abrieran el micro. Ya, súper. Ya, bueno, Leo, entonces, un adolescente de 16 años fue traído por su madre a urgencias debido a un comportamiento extraño y agitación progresiva en las últimas 48 horas. Según la madre, el joven había comenzado a consumir pasta base de cocaína hace aproximadamente un mes, inicialmente de manera esporádica, pero en los últimos días había aumentado la frecuencia. En el examen clínico, Juan estaba visiblemente agitado, con los ojos desorbitados y una expresión tensa. Durante la entrevista, mostró un pensamiento desorganizado, afirmando que los árboles lo miraban.
y que sentía que estaba siendo perseguido por voces invisibles, que lo llamaban por su nombre. Además, presentaba conductas impulsivas y agresivas cuando se le acercaban. No presentaba antecedentes psiquiátricos previos, pero su madre realizó cambios en su comportamiento desde el inicio del consumo de la pasta base. Tras la evaluación psiquiátrica, su diagnóstico es y se planificó su manejo en una unidad de desintoxicación y seguimiento psiquiátrico. ¿Cuál sería su diagnóstico, según usted mismo? Estamos caricaturizando, ¿no? Se entiende que faltan muchos elementos, tenemos que ver esa anamnesis, el examen mental, etcétera, 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 pero ¿cuál es usted, más o menos con lo que tenemos en la pantalla? ¿Cuál sería su diagnóstico más plausible? Karen, Karen Vilches, Folk o Folch. Karen. Hola, ¿puedo hablar? Sí, sí, ¿Perdón? te escucha. ¿Sí? Eh, Código inducido por sustancias, por abuso de sustancias. En este caso, no, No le entendí, Karen. que trastorno psicótico inducido por abuso de sustancias. Muy bien, ¿cierto? Excelente. Trastorno psicótico inducido por consumo de sustancias tipo, falta el apellido, que son muy importantes porque no todas las psicosis inducidas por sustancias son iguales, dependiendo de la sustancia. Eh, Quizás era psicoestimulante, ¿no? No entiendo, perdón. Psicoestimulante. No, no recuerdo Ya, sinceramente, la verdad. ahí dice, por ahí dice pasta base, ¿cierto? Alguien me ayude. Pasta base. Muy bien, Karen, felicitaciones. Muy, muy, muy bien. Ok, entonces, esto me lo voy a saltar, pero las antiguas psicosis endógenas, o lo que se denominaba antes psicosis endógena, a lo que nos referimos, por ejemplo, a la esquizofrenia, o a otras psicosis esquizofrénicas, o a otras psicosis del espectro de la esquizofrenia. La psicosis exógena no se le va a olvidar nunca más, son psicosis que son secundarias a drogas. Las psicosis orgánicas pueden ser secundarias a drogas o fármacos, y la psicosis orgánica la vamos a entender desde este mundo como de lo esquizo, de lo esquizo, vamos a entender las psicosis orgánicas cuando son secundarias, por ejemplo, a un tumor cerebral, secundarias a una ACV, secundarias a una infección, secundarias a cafeína, secundarias a un delirium, bueno, cualquier tipo de psicosis que sea secundaria a una enfermedad, ¿ya? Las reconocidas enfermedades por la medicina. A VIH, se ha estudiado mucho la psicosis secundaria a VIH o la psicosis secundaria a encefalitis autoinmune o a otras enfermedades autoinmunes como el lupus sistémico eritematoso o a Hashimoto a demencias como el Alzheimer o demencias como la frontotemporal o demencias como cuerpos de Levy. Se han estudiado mucho las psicosis secundarias, ¿cierto?, a ese tipo de patología y otras, muchas otras. Esas se van a entender como psicosis de origen orgánico o psicosis secundarias. En cambio, la esquizofrenia se va a entender como una psicosis primaria. Así aparece en el DSM-5 las psicosis exógenas. Y acá hay algunos metaanálisis, revisiones sistemáticas de esto. Ahí ustedes pueden sacarle un pantallazo. Me imagino que la presentación les va a quedar ahí a disposición en la plataforma. Eh, Acá hay muchos papers, busqué los mejores y estos son los que encontré acerca de psicosis inducida por sustancia y hacen algunos diagnósticos diferenciales con esquizofrenia. Entonces, ¿qué nos dice Fiorentini? Nuestro hallazgo apoya la teoría que la psicosis debida al abuso de sustancias es comúnmente observado en la práctica clínica. La propensión a desarrollar psicosis parece ser una función de la gravedad del consumo y la adicción. Es de destacar que desde un punto de vista fenomenológico es posible identificar algunos elementos que pueden ayudar a los médicos involucrados en el diagnóstico diferencial entre psicosis primaria y psicosis inducida por sustancias. Ya les mencioné cuáles son las psicosis primarias, ¿no? Del tipo de esquizofrenia, por ejemplo. Sigue habiendo una sorprendente, o por ejemplo el trastorno esquizoafectivo, o el trastorno esquizofreniforme, o el trastorno psicótico breve,
o el transitorio son psicosis primarias, que no son secundarias ni a enfermedades ni a drogas y a causas externas en este tipo de sentido del que estamos conversando ahora. ¿Ya? Sigue habiendo una sorprendente escasez de información sobre los resultados, tratamientos y mejores prácticas de episodios psicóticos inducidas por o inducidos por sustancias. Entonces, algo muy breve, tenemos episodios psicóticos o tenemos psicosis secundaria a cannabis, que van a ser diferentes los síntomas que se encuentran, por ejemplo, en las anfetaminas o a la psicosis inducidas por anfetaminas o a la psicosis inducidas por cocaína. Aquí encontramos despersonalización, desrealización, paranoia, alucinaciones, distorsión espacio-temporal, ilusiones visuales, miedo a morir, pensamiento con segregación. Tenemos también una relación entre anfetaminas y psicosis, y aquí, por ejemplo, nos menciona que podrían ser muy similares los síntomas del espectro de la esquizofrenia con los síntomas de la psicosis inducidas por anfeta o por anfetamina, y se van a incluir, ¿cierto?, falta de concentración, delirios de persecución, aumento de la actividad motora, desorganización de pensamiento, falta de percepción, ansiedad, sospecha, audición, alucinación. Lo más importante entonces es apuntar al recovery. ¿Qué es el recovery? Tal como nos menciona acá el GES, en que la persona no solamente remita los síntomas, y esto va, si bien está asociado a la esquizofrenia principalmente, esperamos lo mismo, esto puede extrapolarse a diferentes condiciones de salud mental, como también lo es el consumo problemático de sustancias. Y lo que dice el recovery es que ojalá la persona no solamente se quede en la remisión sintomatológica, positivo, síntomas negativos, síntomas cognitivos, síntomas afectivos, sino que también la persona pueda reinsertarse, incluirse, reincorporarse a el espacio, ¿cierto?, del lazo común, de que la persona pueda pololear, que pueda tener pareja, que pueda volver a trabajar, que pueda tener familia, que pueda reinsertarse a la sociedad. Justamente para allá apunta el recovery. El recovery, insisto, es lo que se está esperando hoy en personas que tienen esquizofrenia, que puedan retornar a esta recuperación, que puedan retornar a trabajar, que puedan retornar a tener una vida lo más normal posible, y también en personas con consumo problemático de sustancias. Y también en personas que tienen esquizofrenia y patologías duales. ¿Qué significa patología dual? Que tiene esquizofrenia a la base, por ejemplo, y al mismo tiempo un comorbilidad, es comórbido, un trastorno por consumo de pasta base, ¿ya? Entonces ahí podríamos hablar de una patología dual o también de otros trastornos que tienen comorbilidad, consumo problemático de sustancias. No voy a detenerme en qué es la esquizofrenia porque es un poquito, esto ya nos da para otra presentación, pero igual se lo voy a dejar ahí como para que ya empiecen, si tienen interés en dedicarse a esto, que puedan ya ahí realizar algún tipo de investigación sobre esto, etcétera. Ya, como les mencioné, va a haber un curso muy lueguito que se llama Consumo Problemático de Drogas y Nuevas Sustancias. Reitero, más que nuevas sustancias, vamos a hablar del kratom y otras nuevas sustancias que están, digamos, apareciendo. Todos los días aparecen nuevas sustancias, todos los días aparecen nuevas drogas. Vamos a focalizarnos en un 90% en las psicosis asociadas al consumo de sustancias. Y eso lo pueden encontrar en el programa del curso, así que les recomiendo leer el programa del curso y va a estar muy interesante. Ya y tuvimos una primera versión y realmente estuvo muy bueno y hubo muy buen feedback de parte de los alumnos. Tenemos un diplomado maravilloso que también tuvimos una primera versión en noviembre del 2024. Viene la segunda versión en noviembre del 2025, en donde ahí, por supuesto, que hablamos de esquizofrenia, distintos tipos de psicosis, con más de 40 académicos, e incluso tuvimos como académico a personas en primera persona que padecen de esquizofrenia o un tipo de o una condición de salud mental en el espectro de la esquizofrenia. Y también hablamos de drogas, de patología dual, de psicosis inducidas por sustancias. Los dejamos muy invitados. Acá también está la Amanda Martos, que fue profe de nuestro diplomado, escribió un libro muy bonito que se los recomiendo, que se llama No quería parecerme a ti, que es el libro donde ella describe la relación que tuvo con su madre con esquizofrenia y lo que significó para ella, y también hace una investigación científica de la esquizofrenia muy actualizada. El arte terapia, la terapia ocupacional, la rehabilitación cognitiva, todo funciona, ¿cierto?, para poder reincorporar
a las personas no solamente con esquizofrenia, como aparece acá en la cita del GES, en el manual de primer episodio de psicosis y esquizofrenia, sino que también en las personas con consumo problemático de sustancia. El hacer arte funciona, y eso lo hemos sabido en la historia de la humanidad, los grandes artistas, la gran bueno, una porción importante de artistas eh, han, eh, han sufrido de consumo problemático de sustancia, otros de psicosis, otros han tenido psicosis asociada al consumo de sustancia, otros han tenido esquizofrenia, comorbilidad con uso de sustancia, etcétera, con consumo problemático de sustancia. Y esto aplica para drogas, perdón, esto aplica para drogas, para psicosis y para todo, la prevención, la intervención temprana. Y les leo un poquito esto que se menciona en el GES del 2017, primer episodio de psicosis, que se menciona, que se ha propuesto en la literatura, tomando como base la hipótesis neurotóxica, la cual propone que la psicosis en sí misma genera daño cerebral y por lo tanto que la disminución del primer episodio psicótico no tratado traería beneficios a largo plazo de los pacientes. Es importante entender que la detección precoz de psicosis con el fin de disminuir, perdón, es importante entender la detección precoz de psicosis con el fin de disminuir el tiempo de PNT, no es lo mismo que la prevención primaria, ya que en caso de la detección precoz, la enfermedad ya se presentó, a diferencia de la prevención primaria, en que el paciente no presenta síntomas de la enfermedad. El objetivo de la prevención primaria es evitar la aparición de psicosis. Y ahí se refiere un poquito a lo que se denomina hoy día los estados mentales de alto riesgo, ¿ya? Que eso es para otra clase, va a haber un curso acá en ADIPA de estados mentales de alto riesgo, que lo va a realizar mi colega la Mariel, que es muy, ella realmente es brillante en lo que atañe, ella está investigando full acerca de estado mental de alto riesgo, así que es también recomendado ese curso, y lo va a hacer con profesores de Psiquis Lab, así que se viene muy, muy bueno, y ahí le van a mostrar que hay ciertas intervenciones que se puedan realizar para evitar de que una persona, por ejemplo, adolescente, que ya está en un estado mental de alto riesgo, pueda transicionar a un cuadro psicótico primario como la esquizofrenia o de otros tipos, eh, y también lo importante, ¿cierto?, de la prevención y evitar el consumo evitar el consumo de cualquier tipo de sustancias para así poder prevenir la aparición de un cuadro psicótico y o si es que ya apareció el cuadro psicótico, que el pronóstico sea el mejor posible y no se vuelva más ominoso. Asimismo, les presento acá a Vivir Psicosis, a Lorenz, que es un gran amigo. De hecho, Lorenz es una persona que a él le interesa mucho que las personas, valga la redundancia, conozcan sobre su condición de salud mental, que es la esquizofrenia. Él quiere visibilizar esto en primera persona en sus redes sociales al mundo y le ha ido bastante, bastante bien en TikTok y en Instagram, está muy contento. Nosotros fuimos juntos a un congreso de esquizofrenia en Viña, ya que ahí estuvo el doctor Otto Der, Hernán Silva, maestro de la psiquiatría chilena, actualizándonos, ¿cierto?, sobre la esquizofrenia. Y además Lorenz fue también profesor de nuestro diplomado de esquizofrenia, como un experto por experiencia, así que los invito y las invito a que puedan seguirlo y puedan seguir su contenido porque él en primera persona les cuenta y nos cuenta qué le sirve, qué no le funciona, qué espera de los tratantes, de los fármacos, etcétera, y también a Betty de España, que también es una persona que tiene el diagnóstico y que le interesa ser una activista de la esquizofrenia en el mundo. Les agradezco por su atención, por el respeto y ahora vamos a dar inicio, ¿cierto?, a 4 preguntitas porque estamos ya pasados en la hora, o 3 preguntas porque estamos pasados en la hora y damos por finalizado este seminario. Muy bien, chicos, ya saben la dinámica. Vamos a empezar la ronda de preguntas. La persona que levante la mano será aquella que va a intervenir y hacer la consulta. Vamos a hacer las consultas de manera breve y para cumplir con los lapsos de tiempo. Vamos con Elisa. Ahí puedes abrir el micrófono. Hola, buenas, ¿se escucha? Ya, tengo dos dudas principalmente. La primera es, ¿cómo suele funcionar un cerebro neurológicamente hablando adicto? Y la otra duda es, ¿qué tipo de política se recomendaría aplicar para que los jóvenes no consumieran tantas drogas, considerando que además la adolescencia es una edad en la que se tiende a explorar mucho más y por lo tanto tienden a tener mucha mayor probabilidad de hacer conductas o de tener, mejor dicho, conductas de riesgo? La segunda no la entendí. Si me la repite, ¿políticas, a políticas públicas se refiere?
Ya, vamos con Elisa ya, que Elisa se me perdió. ¿Ya? ¿Qué hago? No, no entendí. Que no, no la Sí, ahora entendí. sí, perdón. ¿Ahora se me escucha bien? Sí. Ahora la escucho bien. Estoy anotando acá. Ya. La segunda pregunta es, considerando que la adolescencia en general es una etapa del desarrollo vital en la cual se tiende mucho más a las conductas de riesgo y a explorar mucho más, ¿qué clase de políticas públicas se podrían aplicar para evitar en lo posible que los adolescentes consuman menos o que al menos sean más conscientes de lo que están consumiendo y el riesgo que eso conlleva? Bueno, son dos preguntas muy complejas, ¿ya? Son preguntas complejas que nos da para un diplomado entero poder abordarlas, pero ya muy a grosso modo para responder la primera, la segunda me va a costar más responderla. De hecho, si quieren, puedo dejar abierto el micrófono a alguien, algún experto en sociología, en que nos pueda quizás brindar un poquito más de matices sobre esto. Pero respecto a la neurobiología, bueno, son muchas las áreas que se ven involucradas para el consumo de sustancias, no solamente eh, lo que atañe al sistema de recompensa, núcleo accumbens, etcétera, etcétera, sino que también corteza frontal, hay alteraciones a nivel de reducción de sustancia gris, ha visto alteraciones en sustancia blanca, y eso por supuesto que implica alteraciones cognitivas como la que les mostré al inicio de la presentación. Y a nivel de políticas públicas, si es que entendí bien su pregunta, ¿qué se me ocurre a mí rápidamente? Por ejemplo, bueno, cosas que a veces parecen una perogrullada de perogrullo, pero no lo son tanto, como por ejemplo la importancia de la educación, la importancia de la salud, la importancia de espacios verdes, de que tengan todo acceso transversal y democrático a los sistemas, insisto, de educación. Yo creo que la educación, la prevención temprana, ahí también un llamado importante a las atenciones primarias de salud, APS. Yo trabajo también en APS en el sector público. Ahí nosotros podemos detectar a tiempo cuando vemos que un adolescente podría estar generando un consumo problemático, hacer o realizar intervenciones ya sean psicoterapéuticas, de terapia ocupacional, de médicos de salud mental. Podemos hacer mucho. Yo creo que mientras antes, como se mencionó en la última diapositiva, mientras antes intervenimos, por supuesto que el pronóstico siempre va a ser mejor. Y la idea es que tengamos una prevención de que la persona transicione a un consumo problemático de sustancia, y cuando transicionó a un consumo problemático de sustancia porque empezó a generar, a consumir pasta, por ejemplo, pasta base, después ya es un consumidor problemático, y generó psicosis, de que esa psicosis remita lo antes posible y que pueda recibir la ayuda a tiempo. Eso. Me gustaría escuchar a Juan Cañete, que tuvo su cámara prendida toda la sesión, así que le vamos a dar también ese premio. Muy bien, vamos con Juan entonces. Y Sí. vamos con Juan. Juan, ahí, ya. Listo, abre el micrófono. Y va. ¿Listo? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, chiquillos, gusto saludar. Profesor, también gracias por el apremio. Eh, Mire, igual yo soy un profesional egresado y titulado hace un mes. Entonces, la consulta directa con respecto al curso era con el caso de Juan, vimos el caso clínico, que yo no lo pude leer porque tengo problema visual, entonces por eso no lo podía leer. Y entonces la cosa es que la duda está en que si el diagnóstico que se esperaba venir después de esta lectura del caso era psicosis oxógena, o podría ser, también lo podría decir como, no es lo mismo que decir que Juan tenía una drogodependencia. ¿No es lo mismo aplicarlo así en el diagnóstico? Pueden ser concomitantes. Puede ser que Juan, yo soy un nombre ficticio, por supuesto, ya no Sí, sí, piensen que es el obvio. nombre de un paciente Mm, mío ni nada de eso, sí, que Juan haya estado teniendo un consumo problemático de sustancia, de hecho lo tenía, y al ya. mismo tiempo genera una psicosis exógena, ya, o una psicosis secundaria al consumo de pasta base. Mm, Eh, Puede ocurrir también eso. Claro, no son excluyentes, ¿ya? Pueden ya. ser ambas al mismo tiempo. Y también eso podría transicionar, si no se trata a tiempo, podría esquizofrenizarse, podría generar ya una esquizofrenia, ya si es que eso no se trata a tiempo, y si es que tiene una predisposición genética activada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a conversar después en profundidad en el curso, porque ahora es imposible. Jessica. Entiendo.
Muy bien, vamos con Jessica. Y es la última pregunta que creo que vamos a responder por cuestiones de tiempo. Hola, buenas noches. Bueno, más allá de generar una pregunta, bueno, que si voy para allá, en mi preocupación igual ante todo fue a lo que mencionaste sobre que estamos en un infame top 1 del país que consume más droga en cuanto a la adolescencia. Creo y siento que, o qué piensa usted también, sobre cómo trabaja Senda en los colegios, sobre a temas preventivos. Me pasó a mí que el año pasado estuve en un colegio y estuve acompañando a este programa que hacía talleres de primero a cuarto medio, donde más allá de hablar de lo preventivo, de la preocupación que diversas drogas causan en la adolescencia, también iban a actualizar en cuanto a las nuevas drogas que están llegando. Entonces, siento que más allá de ir a concientizar de los problemas del consumo, generaban un interés en la adolescencia. Muchas de las preguntas que se repitieron, que fuimos analizando después, eran cuál es el valor de estas drogas, cuál es la droga más fuerte, eh, cómo llegaron, etcétera. Más allá de generar preguntas de preocupaciones hacia los estudiantes, generaban un interés a saber más y querer entender cómo funcionaba. Entonces, ¿qué cree usted o cómo piensa que debería mejorarse este trabajo que está haciendo Senda, sobre todo en los colegios, sobre más allá de una prevención? Siento que van como a actualizar a la adolescencia en cuanto a las drogas. Y es de mi punto de vista y de lo que viví yo el año pasado, que me pareció muy preocupante. ¿Y usted trabaja en contexto, por ejemplo, de trabajo social, psicología o profesor, ahí en el profesora, ahí en el colegio? ¿Cómo? Profesora, usted, por ejemplo, ahí en el Yo colegio, que soy usted, psicoeducadora y educadora social. psicoeducadora y educadora social, claro. Bueno, es bien complejo, la verdad. O sea, yo creo que todos los programas tienen sus límites, ¿ya? Eso aplicado para el sistema de salud en general. Pero sí tengo la sensación, desde lo que yo he visto como testigo y he visto desde afuera, que Senda hace lo mejor que él con los recursos que tiene, con las actualizaciones que tiene para poder hacer intervenciones los mejores, los mejorcitas posibles. Pero por supuesto que todo es mejorable y por supuesto que siempre o sea, todos vamos actualizándonos todos los días. Ya mañana salen 35 papers nuevos en Nature y las mejores revistas del mundo y tenemos un deber ético de actualizarnos, o por ejemplo, de actualizarnos las nuevas drogas que vienen arribando a Chile, en este caso, o a México, o a Colombia. Eh, Insisto, o sea, va a depender mucho si las estrategias van a ser desde la educación, van a ser desde lo clínico, qué se quiere lograr, van a ser un taller psicoeducativo, van a involucrar solamente a un psicólogo educacional o va a haber una terapeuta ocupacional, van a hacer intervenciones distintas. Es una pregunta igual súper compleja porque requiere de harto abordaje, ¿ya? Yo creo que ahí es un trabajo no solamente de Senda, sino que es un trabajo del colegio, previo a lo que pueda hacer Senda, ¿ya? Un trabajo a nivel de profesores desde el profesor o la profesora que está en el aula, poder hablar acerca del consumo problemático de sustancias. Quizás si sabemos que hay un tema con el reconocimiento emocional de los adolescentes, poder ayudarlo con estrategias clínicas desde ahí o estrategias escolares. Insisto, depende desde dónde estamos abordando el fenómeno, un fenómeno muy complejo quiere decir que es más complejo que todas sus partes, ¿ya? Es más que todas las partes juntas, realmente requiere de sentarse y pensar en esto y pensar en distintos tipos de intervenciones. Las estrategias que yo he realizado, lo que yo he intervenido ha sido en contexto de APS, en contexto de atención terciaria, en una unidad forense, de forense a nivel psiquiátrico, con personas que tenían diagnóstico de esquizofrenia y al mismo tiempo tenían una concomitancia con trastorno por uso de sustancias, o sea, tenían diagnóstico de esquizofrenia,
trastorno por consumo de sustancias, y yo lo que hacía en ese contexto, seguía algunos lineamientos que Senda, que son los que recomienda. De hecho, Senda tiene muchos cursos, si ustedes van, que son gratuitos, ustedes van a la página de Senda, se pueden ir actualizando constantemente, y material muy bueno, porque contratan a profesores muy buenos que incluso trabajan para mejorar el organismo. Ujú. Em, lo que yo hacía eran talleres grupales, talleres individuales, y abordaba este fenómeno desde todas las perspectivas posibles, pero por supuesto que eso sigue siendo muy limitado porque yo soy el psicólogo que está abordando, pero también necesitamos el terapeuta ocupacional, necesitamos el psiquiatra, necesitamos el médico general, necesitamos a los trabajadores sociales, necesitamos a la familia, necesitamos el sistema, necesitamos un sinfín de aristas para que la persona... para rehabilitar a la persona en el contexto del lugar donde yo trabajaba, y además para prevenir, que es el contexto donde trabajo ahora, en APS. Uno previene, intenta prevenir de que aparezcan cuadros de este tipo. Ahora, en APS, yo creo que aquí hay, no sé, cientos de personas que trabajan en APS, en algún CESFAM, y sabemos que las atenciones están colapsadas en salud mental. O sea, las personas a veces con suerte las podemos ver una vez al mes, ya una vez cada 2 meses. Entonces, uno dice, chuta, es complicado hacer intervenciones que sean eficientes, eficaces, óptimas, cuando no tenemos los recursos para poder, un poco a nivel del sistema público, para poder atender a personas que tienen consumo problemático, que pensamos que van a transicionar para allá. Entonces depende también si el sistema público del que estamos hablando, el sistema privado. Yo en en la clínica privada, ahí tenemos un equipo de salud mental que hacemos intervenciones muy focalizadas, entonces lo hacemos semanalmente. Son otro tipo de intervenciones que a veces en APS no se nos permite por el tiempo, ¿ya? Y porque también hay... em, bueno, no quiero alargarme más. Vamos a responder una última pregunta, Heinley, si me lo permites, para que no queden ahí con más dudas. La última, y vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias, Jessica. Ujú. De nada. Eh, Pamela Montesino, y terminamos. Hola, ¿me escucho? Sí. Sí. Ah, ya. Mi pregunta es un poco más enfocada hacia qué intervenciones son las que más recomiendas tú. A mí me gusta la terapia cognitivo-conductual y vi que tú también trabajabas desde esa perspectiva. Entonces me preguntaba qué técnicas en específico son las más recomendadas para este tipo de trastornos como llama psicosis, porque si bien he trabajado con ellas, no sé si hay que hacer alguna modificación respecto de la manera en la cual se realizan las intervenciones, quizás como, no sé, reestructuración cognitiva, entrevista motivacional y eso. Sí, eso también es una pregunta compleja. Nosotros en el diplomado hablamos 16 horas de eso para responder esa pregunta. A grosso modo, lo que podría decir es que efectivamente las técnicas psicoterapéuticas que más evidencia tienen para el trabajo en personas con esquizofrenia es la terapia cognitivo-conductual de segunda y tercera generación. Con tercera generación me refiero, por ejemplo, a la ACT, Acceptance, Terapia de Aceptación y Compromiso. Ya. Lo que no quiero, y con esto no quiero decir que yo igual me tuve una formación bien profunda en psicoanálisis, y también hay técnicas psicoanalíticas que funcionan bastante bien, hay técnicas sistémicas que funcionan bastante bien, pero efectivamente la que más evidencia tiene es la teoría cognitivo-conductual. Y ahí te puedo recomendar leer el libro de Beck de segunda generación que se llama Esquizofrenia, que es muy bueno, lo puedes encontrar en Google. Otra recomendación es realizar, por ejemplo, un diplomado de formación, porque a veces las intervenciones pueden ser muy iatrogénicas. Hay que tener mucho cuidado con la psicoterapia que se hacen con personas con esquizofrenia. No es llegar e intervenir. O sea, tiene que haber, se espera que el profesional que realice la intervención tenga algún curso, alguna especialización, que pueda pulir, que pueda supervisar sus casos, porque podría ser más deleterio para el paciente. Por eso hay que tener cuidado con eso, y eso es desde el psicoanálisis y desde lo cognitivo-conductual. Se espera que para aplicar técnicas desde esas dos grandes, digamos, líneas epistemológicas, el profesional, la profesional tenga una formación en eso. Así que ahí te recomiendo el libro de Beck, y te recomiendo unos libros que también que se llaman ACT para psicosis. Hay otro que se llama ACT para psicosis, intervenciones grupales. Ahí tienes que tú quizás escoger las técnicas que más se adecúen. ¿Ya? Lo que se hace ahí en el libro de Beck de segunda generación lo explica con mucha claridad qué se espera del abordaje cognitivo-conductual en psicosis. Ok, pues
muchas gracias, espero que estén muy bien, que tengan un excelente término de feriado en Chile y un buen miércoles, terminando una buena noche de miércoles en el mundo. Y que tengan un excelente fin de semana que se viene ahora ya viernes, sábado y domingo y que puedan descansar. Hasta luego. Cualquier cosita, bueno, lo voy a dejar mi correo acá escrito perdón por el Hotmail y lo anticuado del Hotmail, pero ese es el que más ocupo. El Gmail no lo ocupo, así que rodolfo@hotmail.com y ahí me pueden escribir, no tengo ningún problema. Y el lunes, perdón, verdad que es miércoles, el jueves, el viernes les respondo. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias por su presentación en la noche de hoy. Nada, chicos, invitados totalmente a este programa que va a dar el profesor Rodolfo. Vamos a proceder con lo que es el sorteo. Muy bien, entonces les comento que para finalizar este seminario vamos a realizar el sorteo. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de grabar.